en lo que tiene que ver con el consumo, si se quiere. Es verdad que es un rubro bastante particular en cuanto a las ventas. Me refiero al sector automotriz, una caída que se sostiene ya hace un par de meses. Estamos hablando de una caída, un retroceso en los patentamientos del 25% en promedio en mayo, pero números incluso superiores si uno se pone a ver las marcas de primera línea, un 40% en las marcas que tienen esta característica, la caída, el descenso en el patentamiento durante el mes de mayo. Queremos saber un poco cómo se explica esta situación y cuáles son las expectativas de las concesionarias para junio, en nuestro país. Y para esto, para poder charlar y entender un poco mejor esta situación, pedimos refuerzos. Saludamos a Horacio Alonso, él es periodista, colega, director de rodarpost.com.ar, una página especializada justamente en esta cuestión automotriz. Horacio, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Horacio. En este caso, bueno, con estos números que leíamos un poco en esta página, en tu medio, a Rodar Post, números que hablan del patentamiento puntualmente en mayo, una caída importante, si estamos hablando del 25%, ¿no? Sí, sí, sin duda es un número que sorprendió, se esperaba una caída, pero con el correr de los días de mayo se veía que se iba profundizando la baja de ventas y terminó en un mes muy malo. Eh, si querés ver Uh-huh. lo que decías vos, que hay marcas que bajaron 40%, imagínate bajar 40% las ventas de un año para el Claro. otro, es un dato muy, muy fuerte. Y el mercado en general, en el acumulado, digamos, de enero a mayo, viene 9%, 9,7% abajo respecto al 2025. Así que lo que se puede decir es que el mayo mostró que la tendencia negativa se está profundizando más que aliviando. Entonces es un dato preocupante. Uh-huh. ¿Cómo se puede explicar esta situación? Digo, hay aumentos de precios, estoy pensando en cuestiones que puedan explicarlo, aumentos de precios, hay cuestiones que hagan más difícil la llegada de créditos. ¿Cómo se puede explicar esta caída? No, el problema es ese, que esto se produce no con aumentos de precios, sino al contrario, Uh-huh. con muchos descuentos y con baja de precio de lista de algunos modelos según la marca. Entonces, digamos, el contexto es un contexto bastante negativo porque no es que las marcas están aumentando de precio y la gente entonces no Claro. compra, es al contrario. Uh-huh. Yo creo que hay una serie de factores. Quizás la falta de crédito o de crédito, digamos, a tasas atractivas es un punto. Pero me parece que también hay una caída general del poder adquisitivo Claro. y sobre todo el aumento de los costos de mantenimiento de un auto. Uh-huh. Mucha gente puede evaluar comprar el auto, pero después hay que mantenerlo y eso es lo que frena quizás alguna demanda. Entonces hay un sector de la población que puede acceder a los autos, pero otro está, digamos, dando un paso atrás. También tenés el tema de que el año pasado había como muchas ventas que se estaban haciendo de ventas postergadas en los años anteriores por la falta de modelos, porque no se podía importar. Entonces se volcó ese consumo el año pasado y este año está desapareciendo. Son algunos factores. El otro es el dólar. Al dólar estar bajo y no haber brecha cambiaria, es un dato que no alienta el consumo, que a veces en este mercado el tema de la paridad cambiaria juega a favor. Y Horacio, un poco a estos argumentos que vos mencionás, o factores que estarían influyendo a esta caída muy fuerte en mayo, pero que viene del 10% en el 26, te pregunto, ¿por qué las expectativas? Entiendo que muchos de estos factores ya venían de fines del 2025, la expectativa de enero y hasta entrado febrero era de un mercado que iba a aumentar hasta a un 10%, incluso quizás llegando a tocar 600.000 unidades vendidas en el 2026, incluso hablando de esto con entrevista que he visto a CEOs de las distintas automotrices o hasta a referentes de las concesionarias. ¿Por qué cambió tanto en 2 meses?
Mirá, yo creo que hay un factor que tiene que ver con, a ver, algunos siguen pensando que el segundo semestre o de acá para adelante va a mejorar y entonces se va a recuperar un poco la pérdida que tenemos en los primeros meses. Pero hay otros que ya son pesimistas o por lo menos tienen una visión un poco distinta, que creen que el mercado va a quedar abajo. Eh, Hay un factor que hay que tener en cuenta que es cuando hablamos de la caída de las ventas de las marcas generalistas por encima del promedio, que, como mencionaste vos, del 40%, y el mercado está cayendo 10%, quiere decir que ahí está pasando otra cosa también. Hay marcas que están perdiendo participación de mercado a costa de otras marcas, como las marcas importadas, hablamos de las marcas chinas que son el fenómeno de los últimos meses, que en ese caso están ganando participación. Entonces hay una migración del consumo de marcas tradicionales a marcas nuevas por una fuerte competencia a partir de la apertura. Entonces eso hace que el mercado esté tan cambiante, por un lado, negativo en general, pero también con un cambio interno que profundiza la crisis para algunas marcas y para otras no, porque hay marcas que importadas, saquemos a las chinas, pero por ejemplo Hyundai, Kia, BMW, Subaru, esas marcas que pero estaban dormidas, por decirlo de alguna manera, porque no podían importar. Ahora están creciendo y están aumentando la participación en el mercado a costa de las marcas clásicas. Hay un dato muy fuerte en este 26, pero se pronunció muchísimo en mayo, es que tiene que ver que con los autos de mayor precios, arriba de 60, 70 millones de pesos, han tenido una caída o una merma similar, o incluso hay algunas que han repuntado, como estas que vos me decís, BMW y demás. Se ve una caída muy profunda en lo que tiene que ver con los autos de entrada de gama, o los primeros autos en torno a los 30, 35 millones de pesos. Ahí que lo que se requiere mejorar el financiamiento, ahí es un sector de la población que podía acceder y hoy se le ve muy complicada, e incluso un usado también está con números muy arriba, casi lo mismo que un 0 kilómetro. ¿Qué imaginás? Porque se ve una brecha muy grande en el mercado. Sí, es el segmento que más fácil o más sensible digamos, a la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, obviamente, es el que más cae y además el que tiene más competencia de toda la importación de vehículos chinos que vienen con tecnología híbrida o eléctrica y están compitiendo muy fuerte ahí. Pero yo creo que el tema es que también es el sector que por una cuestión socioeconómica es el primero que se resiente en una crisis, o no sabemos crisis porque por ahí no es el término exacto, pero en un momento donde las cuentas no dan, porque te aumenta los costos del, no sé, colegio privado, el seguro, todo el costo, digamos, que vos tengas, servicios, impuestos, y obviamente el que tiene un poder adquisitivo más alto lo puede soportar, y en ese segmento los autos se están vendiendo un poco mejor, pero en el segmento más bajo se siente mucho, y sobre todo si analizás por marca, las marcas que están en el país, radicadas en el país, que tienen fábrica en el país y que apuntan a ese segmento, son las más golpeadas, y eso se nota. Hoy los concesionarios, continuar con cierta baja de precios, ¿es posible o ya es un cuadro muy complicado y complejo, dado que los números no te cierran, pues no podés bajar mucho más, pero las ventas no repuntan? Y bueno, es un problema porque es eso lo que está pasando. No están vendiendo ni aún haciendo descuentos muy fuertes, ni aún vendiendo por debajo del precio o al precio de reposición. ¿Qué es el precio de reposición? Cuando una concesionaria compra un auto a una fábrica, lo compra, supongamos, a 100 y después lo vende a 115. Pero si yo lo compro a 100 y en vez de venderlo a 115, lo tengo que vender a 100 porque tengo que hacer tanto descuento, o incluso por debajo porque necesito efectivo, necesito caja para pagar gastos de estructura, todo eso, eso hace que yo esté perdiendo, que la concesionaria esté perdiendo plata. Es cierto que después gana en todo lo demás que, digamos, que conforma el negocio, como puede ser la postventa, el service, pero en la operación de comprar un auto a la fábrica o al importador y venderlo, en esa operación pierde plata, o sea, no es rentable. Eso se puede sostener
un tiempo, pero si el periodo se extiende, obviamente entras en una crisis financiera, que es lo que está pasando con muchas automotrices, con muchas concesionarias, digamos, de estas marcas generalistas, que los números no le dan. Entonces entran en una situación complicada porque como no compran los autos de la fábrica, no los pueden vender los que compraron y se quedan con un stock, ese stock lo tienen que financiar y las tasas lo tienen que financiar con las terminales y las tasas de financiación son muy altas. Entonces entran en una rueda de endeudamiento, bueno, se va complicando y algunas están en serios problemas porque eso se da en un mercado muy competitivo y ahí hay que ver la decisión de cada uno. Yo hablo con concesionarios y algunos me dicen, yo ni loco vendo a ese precio, prefiero quedarme con el stock o vender lo necesario para mantener la estructura, pero me quedo sin vender los demás porque no voy a estar vendiendo a pérdida. En cambio, otras que tienen otro problema financiero tienen que ir vendiendo y se van endeudando. Entonces, si ves eso como una foto, bueno, es eso. Ahora, si lo ves como una película, dentro de unos meses vas a empezar a tener problemas de concesionarias que no pueden seguir operando. Charlamos con Horacio Alonso, periodista y director de arrodarpost.com.ar, uno de los sitios especializados del mercado y de la industria automotor. Y ahora voy a este segmento. Se conoció que Citroën se cierra o deja de fabricar su terminal aquí en Argentina. ¿Qué avisorás para la industria automotriz? Que me acuerdo del año pasado cuando charlamos decías que estábamos en los niveles más bajos en cuanto a cantidad de modelos que se están produciendo en nuestro país. Bueno, preguntarte el rumor de que los chinos vendrían también, incluso porque yo vengo diciendo, ojo que en Brasil los chinos también están empezando a trabajar, a querer industrializar allí en el mercado y no solamente vender. ¿Hay algún rumor de que podrían venir fábricas chinas acá a la Argentina, a diferencia de lo que está pasando con las tradicionales de Estados Unidos y de capitales europeos? Sí, eso es algo que digamos, rumor hay algunas informaciones un poco más concretas y hay una tendencia. Eso yo creo que es casi inevitable que pase, que se empiecen a instalar plantas para ensamblar, porque una cosa es fabricar un auto y otra cosa es armar un auto, son dos cosas distintas, tiene que ver con el contenido de piezas locales que tenga. Pero me parece que sí, que el proceso viene por ese lado, porque es lo que pasa en todos lados, ¿no? En Brasil, como se conoce, hay ya 4 o 5 fábricas chinas trabajando, pero en Europa las marcas chinas están comprando, quedándose con fábricas que marcas tradicionales europeas las tienen en desuso. Así que, ¿por qué Argentina no va a estar dentro de ese fenómeno? Y sí, va a pasar. Lo que vos mencionás de Citroën, que se muestra como Citroën deja de fabricar y se va de la Argentina, en realidad ya el Citroën dejó de fabricar cuando dejó de fabricar el Citroën C4, sí, que era un auto de volumen. El Berlingo, que es el utilitario, es el mismo que Partner, la marca Peugeot, y venía ya en una etapa de salida de producción. Es un modelo que tiene más de 20 años. O sea, esto fue más que nada un final de un proceso que ya se sabía, pero no venderlo, o sea, porque a veces se compara el caso de Citroën con el caso de Nissan. Claro. Nissan dejó de fabricar en la Argentina y fabricaba un modelo nuevo, actualizado. El Citroën Berlingo es un modelo que ha tenido renovación tras renovación y ya se sabía que iba a salir. Es más, la noticia o lo sorprendente es que todavía se seguirá fabricando, no que se deja de fabricar. Pero bueno, en este contexto de noticias negativas, obviamente se hace hincapié en que Citroën deja de fabricar en la Argentina, lo cual era simbólico porque la cantidad de unidades que se hacían eran muy, muy bajas. El caso de Peugeot es distinto, que está con un proceso de ajustes, eliminó un turno, tiene retiros voluntarios, está suspendiendo la producción. En estos días está suspendida, después vuelve a trabajar y vuelve a suspender en julio. Sí, porque ahí fabrica el modelo 208 y el 2008, que son modelos de volumen. El Citroën Berlingo era un modelo ya que estaba, digamos, fuera de serie, fuera de fin de ciclo. El 208 de los que más cayó en venta en mayo ahora. El 208 sí cayó fuerte, sí, porque lo que te decía, es un segmento donde primero lo del poder adquisitivo, obviamente los autos más económicos es gente que no llega a comprar su auto premium, eso es obvio. Entonces es el segmento más sensible a la gente que empieza a aumentar los costos de otra cosa si no tiene plata para
para comprar un auto y para sostenerlo, porque el gran problema es, mucha gente, no es cuánto vale el auto, porque si te estoy diciendo que están vendiendo autos por debajo del costo de reposición, o sea, a ver, hay autos que se venden con 20% de descuento, o sea que la oportunidad está. Y encima podés comprarlo en muchos casos a créditos, con tasa cero, que por ahí no es tasa cero porque hay un quebranto, pero es una tasa que vos la podés, o es un costo financiero que vos lo podés manejar, pero ni aún así se vende. ¿Y esto por qué puede pasar? Y bueno, porque una vez que te compraste el auto, tenés que pagar la patente, el seguro, todos los demás cosas que tengas que mantenerlo, el combustible en esta época, te imaginas que con el aumento de la nafta es un peso muy fuerte. Entonces, a gente que no llega, y bueno, o no compra el auto o, como está pasando, se vuelca al segmento de las motos, que está mucho más sólido que el de auto. Si bien ahora bajó en mayo un poco, vino creciendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente no llega al auto, no puede mantenerlo y entonces hace un paso a la moto. Y además tenés el factor que los autos usados siguen caros porque también el propietario del auto usado, en un contexto donde los 0 kilómetros se están vendiendo con tantos descuentos, tiene que ajustar su precio del usado para que pueda venderlo, pero no todos los dueños de usados quieren aceptar que su vehículo perdió 10-20% en 3 meses, y entonces lo sigue manteniendo a un valor que no hay compradores porque es muy caro.